Un cordial saludo para todos. En este espacio audiovisual desarrollaremos el tema del paper Emprendimiento e Innovación en Colombia, ¿qué nos está haciendo falta?, de Rafael Vesga, profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, especialización en gerencia de proyectos, primer semestre en el área de principios gerenciales. Para el desarrollo de esta actividad hacemos parte Anabel Vallejo, Javier Villota y quien les habla, Giovanni Calvache. Una breve presentación personal. Entremos en materia hablando de un tema realmente importante como es el del emprendimiento y la innovación en Colombia. Este es un tema realmente muy polémico en la actualidad en el mundo y en nuestra realidad nacional también, ya que a pesar que nuestro país cuenta con un sinnúmero de empresas exitosas y emprendedoras, no cuentan realmente con el 100% con esas dos herramientas importantes como son el emprendimiento y la innovación para poder tener éxito en el mercado. De manera introductoria y entrando en materia, en términos de emprendimiento y innovación en Colombia, el impacto del emprendimiento y la innovación sobre las organizaciones avanza de una manera tan rápida y tiene un alcance tan mínimo que resulta difícil entender cómo actuar y qué hacer. La evidencia internacional confirma que los niveles más altos de desarrollo corresponden a aquellos países que tienen niveles altos en el manejo de los mercados y en sus economías. Estamos frente a un problema complejo, pues el emprendimiento y la innovación se realizan realmente en tres niveles. El nivel macro, que corresponde al país y al entorno, el nivel intermedio, que tiene como referente a las empresas, y el nivel básico, cuyo referente son los individuos. De tal manera que el emprendimiento innovador es una actitud en las personas, una cultura y una capacidad en las empresas, y una característica del entorno competitivo en los países. Estos tres niveles tienen que funcionar al mismo tiempo, pues cada uno de ellos hace uso del otro. Para lograr una sociedad más emprendedora, es necesario activar el potencial de las personas, las empresas y el contexto macroeconómico. Si bien es cierto la abundancia de implicaciones y conexiones entre esas tres variables, hace que sea difícil pasar de las consideraciones analíticas a una estrategia y al despliegue de acciones que sean efectivas en los tres campos, es decir, en los países o naciones, en las empresas y en los individuos. En el presente espacio nos permitirá visualizar cómo interactúan los tres niveles o tres variables que determinan la innovación en el contexto macro, en las organizaciones y en los individuos. Se presenta también información sobre el caso colombiano respecto a los tres niveles analizados, con el objetivo de sintetizar un primer diagnóstico de la situación actual del país en ese contexto. Desde esta perspectiva, si bien la innovación está siempre asociada con el emprendimiento, es posible tener emprendimiento sin innovación. Así pues, las pequeñas o grandes empresas que no tienen vocación de innovación están por fuera del ámbito que se pretende examinar en el presente espacio, aunque hayan sido creadas por emprendedores exitosos. Cabe anotar también que es posible tener innovación sin creación de empresas nuevas, pues el espíritu emprendedor y la innovación pueden surgir a partir de las empresas grandes que llevan muchas décadas de experiencia. Ahora bien, contextualicemos algunos términos y conceptos para continuar con la temática del presente video. ¿Qué es el emprendimiento? El emprendimiento es una actitud básica hacia la identificación de oportunidades y la toma de riesgos por parte de los individuos en organizaciones de todos los tamaños. También se puede definir el emprendimiento como la manera de pensar, sentir y actuar en búsqueda de iniciar, crear o formar un proyecto a través de identificación de ideas y oportunidades, viables en términos de mercados y en factores económicos, sociales, ambientales y políticos. Asimismo, factores endógenos como la capacidad física y el talento humano, que le permitan al emprendedor una alternativa para el mejoramiento de la calidad de vida por medio del desarrollo de un plan de negocios o de la creación de una empresa. ¿Qué es un emprendedor? ¿A qué le podemos llamar emprendedor? Un emprendedor es, en términos simples, aquella persona que pone en marcha
con entusiasmo y determinación un negocio. Todo emprendedor tiene el deseo de incluso la necesidad de aventurarse en un terreno desconocido. El emprendedor está motivado por los nuevos desafíos y siempre busca desarrollarse y expandirse hacia nuevos horizontes. ¿Cuáles son las características que denotan a una persona emprendedora? Hay un sinnúmero de características que podemos nombrar y vamos a citar algunas de ellas. La persona emprendedora debe tener energía y entusiasmo, debe estar atento a las oportunidades, tiene capacidad para detectar las oportunidades, tiene tolerancia al riesgo y también tiene capacidad para innovar, entre otras características. Hay algunos errores muy comunes que se pueden presentar en una persona emprendedora y en los cuales no debe incurrir. Vamos a citar algunos de ellos. No contar con un plan de negocio, no conocer bien a los clientes, subestimar a la competencia, tener exceso de optimismo, contratar al personal no capacitado y gastar demasiado, entre otras características. Algunas recomendaciones que podemos citar para que una persona o un emprendedor tenga éxito son las siguientes. Buscar la pasión por lo que él hace, aprovechar las ventajas que él tiene, ofrecer al cliente siempre algo diferente, empezar en pequeño y proyectarse en grande, proyectarse siempre hacia el futuro y planificar siempre sus actividades. La innovación es el proceso deliberado que permite el desarrollo de nuevos productos, servicios y modelos de negocio en todas las organizaciones. Este proceso debe llevar a resultados concretos y medibles y debe estar asociado al desarrollo de un espíritu emprendedor en los individuos, es decir, una actitud hacia el trabajo que se caracteriza por la permanente búsqueda de oportunidades y por la capacidad de articular recursos humanos y físicos con el objetivo de aprovecharlos. La noción de emprendimiento innovador o innovación emprendedora tiene gran importancia para la economía moderna. Según Baumut et al. 2007, en las últimas décadas ha ocurrido una transformación básica en la economía mundial, que ha pasado desde el capitalismo administrativo al capitalismo emprendedor, donde la noción del emprendimiento ocupa un lugar central como motor del desarrollo económico. Por lo anterior, no tiene sentido hablar de una política pública para el emprendimiento y la innovación, sino de cómo se toman las decisiones de política en una economía del emprendimiento y la innovación. De la misma manera, en las empresas no se debería hablar de la estrategia para la innovación, sino de cómo se define y se ejecuta la estrategia empresarial en una economía de emprendimiento y de innovación. En otras palabras, el emprendimiento y la innovación hacen parte de unas nuevas reglas de juego en todas las economías presentes en el país y en el mundo. No existe la opción de no participar en este espacio. La única decisión se refiere a cómo participar de la mejor manera posible. La operación de la economía, del emprendimiento y de la innovación se puede definir mejor en tres niveles y sus interacciones correspondientes. Los tres niveles son el nivel macroeconómico, el nivel de las organizaciones y el nivel de los individuos, los cuales miraremos posteriormente. Como se mencionó anteriormente, el emprendimiento y la innovación se pueden entender al considerar tres niveles y sus interacciones. El primer nivel es el macroeconómico o macroentorno. El segundo, el nivel en las organizaciones, y el tercero involucra a los individuos. Vamos a comenzar a decir el nivel macroeconómico o macroentorno. Este involucra los elementos centrales que determinan el entorno que enfrentan las empresas y los individuos al efectuar una actividad innovadora emprendedora. En este se determinan las siguientes variables. La primera es el grado de desarrollo económico. Este está demostrado que en los países que tienen en altos niveles de productividad o capital per cápita tienen también el mayor índice de emprendimiento al involucrarlos en su territorio. El siguiente factor es el tamaño de los mercados. El tamaño de los mercados en las empresas de un país
determina la mayor probabilidad de tener empresas competitivas. El tercer factor es la intensidad de la competencia. Cuanto más libre sea el entorno de la competencia y mayores sean las garantías de las empresas pequeñas, mayor será la capacidad innovadora de estas. El cuarto factor es la prevalencia de la tecnología. Mientras más amplio sea el uso de las tecnologías modernas, como son las TIC, las tecnologías de información y comunicación, mayor será el ritmo de información en el macroentorno. Y el último factor es la diversificación demográfica. Esta conlleva la edad, el género, la educación y la migración de los países. Estos tienen dicha influencia o desempeño innovador en el entorno. Por ejemplo, mientras más abierto sea un país con altos niveles de educación, mayor será el desarrollo de la innovación emprendedora. El segundo nivel es el de las organizaciones. Las variables que determinan si una organización es altamente competitiva o innovadora son las siguientes. La primera es la estrategia empresarial. La estrategia empresarial establece una misión a largo plazo, permite que las empresas logren identificar un propósito central, definir un compromiso como estrategia específica. Estas tres condiciones indispensables son para las empresas para que éstas logren resultados sostenidos en innovación. La segunda variable que determina si las organizaciones son altamente innovadoras son los recursos y las capacidades. Las organizaciones deben asegurar los recursos y las capacidades necesarias para que la innovación sea una ventaja competitiva sostenible a largo plazo. El siguiente factor es la cultura organizacional. La innovación emprendedora solamente puede darse en una organización o en una empresa que desarrolle una cultura organizacional abierta, con jerarquía plana, equipos multidisciplinarios y una actitud de aceptación del error, siempre y cuando esta actitud contribuya al aprendizaje. Y por último, tiene que tener un compromiso explícito en la dirección de las empresas hacia la dirección de la innovación. El último factor que determina el nivel de innovación organizacional es el gobierno corporativo. La innovación tiene mayores probabilidades de ocurrir cuando las decisiones están alineadas con los intereses de largo plazo de las organizaciones y con las motivaciones de corto plazo de los individuos. El último nivel lo vemos destacado en los individuos. El nivel de los individuos corresponde al comportamiento. En estos se determinan diferentes variables como en los anteriores. Una de estas es el nivel de educación. En el nivel de educación, los individuos hace que se involucren y participen en las iniciativas de emprendimiento. Estas están ligadas a los logros de nivel de educación. El desarrollo de habilidades es otro factor, ya que la educación de los individuos debe estar complementada con el logro de las habilidades para el emprendimiento. Estas habilidades deben estar definidas con la capacidad para hacer, están relacionadas con los niveles de educación y se adquieren fundamentalmente a partir de la experiencia. Otra variable que afecta a los individuos es la capacidad para la identificación de oportunidades. En esta, la capacidad para articular un orden a partir del caos en un entorno o identificar, como se menciona en la variable como un título, es la capacidad de identificar las oportunidades. Estas son descubrir las necesidades insatisfechas de los consumidores y crear soluciones para estas necesidades. Por otro lado, la preferencia individual por el riesgo es un factor determinante en este nivel.
Los emprendedores se caracterizan por tener alta disposición individual a la toma de riesgos, pues están dispuestos a aceptarlo en situaciones donde consideran que pueden obtener amplias ganancias. El último de estas variables son los recursos psicológicos. Este determina que la capacidad de cada individuo para tener el emprendimiento o para influir o para ser altamente competitivo en el emprendimiento. En esta se encuentran la creatividad, la perseverancia, el control interno, la iniciativa, la autonomía, la motivación por el logro, la disposición a abrirse a experiencias diversas y la capacidad de innovar las lecciones de las experiencias en las decisiones, entre otros factores que conllevan las capacidades o las habilidades de las personas. ¿Qué pasa en nuestro país con la innovación? En Colombia, nuestra posición particular está atrasada en este cambio, incluso en comparación con Latinoamérica. El sistema de estímulo de la ciencia y la tecnología sigue siendo un ajuste en nuestro país. Se está estudiando un proyecto de ley que pretende transformar Conciencias en un departamento administrativo, lo que permite lograr que el país invierta al menos el 1% del PIB en ciencia y tecnología anualmente. El diagnóstico de lo que está pasando en el nivel de las empresas en términos de capacidad emprendedora e innovadora guarda mucha semejanza con el nivel de macroentorno o macroeconómico. En pocas palabras, la tradición empresarial en Colombia no favorece el desarrollo de la innovación. Una vez analizado anteriormente la conceptualización de los diferentes términos, en este caso emprendimiento e innovación, y los tres niveles, como son el nivel macroeconómico, el nivel de las empresas y el nivel de los individuos, analizamos por consiguiente la relación existente entre ellos tres y sus principales variables que vamos a relacionar entre sí. Tenemos consiguiente lo que es la parte de las instituciones. En esta parte se congregan toda la parte política, generalmente las que tienen que ver con el desarrollo de la competitividad, incluyendo la política comercial, la política laboral, la política de la ciencia y la tecnología y la regulación y la de trámites. También miramos muy importante lo que es la infraestructura, principalmente para ser competitivos, para tener emprendimiento a nivel global, debemos tener o disponer de vías, de puertos, de aeropuertos, de comunicaciones y demás herramientas que nos lleven a generar este desarrollo entre estos tres niveles. También debemos tener acceso a un capital de diferentes modalidades de ese capital, sea para financiar las etapas del crecimiento de las empresas innovadoras. También tenemos que tener en cuenta lo que es la cultura de toma de riesgos. Hay que arriesgarnos para ser innovadores y generar también lo que es la parte del crecimiento o del emprendimiento. Y debemos tener muy en cuenta lo que es la fluidez de las relaciones entre universidad-empresa y lo que es la universidad y el ambiente o el entorno o la parte que nos rodea. En Colombia, algunos estudios que se han realizado sobre temas como el clúster de biotecnología del Valle del Cauca confirman las mismas tendencias. En conclusión, de estos estudios indican que Colombia podría acelerar su transición hacia el emprendimiento innovador si logra fortalecer las conexiones entre empresa en torno a la innovación y a la transferencia de conocimiento. Mirando hacia adelante en Colombia, a nivel macro, a nivel de empresas, a nivel de individuos, permite identificar fortalezas y debilidades críticas para el desarrollo del capitalismo, del emprendimiento, la innovación de nuestro país. En estos tres niveles, Colombia presenta una situación destacada en términos de fuerza empresarial y de potencial de desarrollo.
Nos miramos con una baja o un desplome cuando se considera que está ocurriendo en la materia de innovación. Ahí es cuando miramos que nosotros como país tenemos muy poca creciente en la parte de innovación. Tenemos que tener más en cuenta el capital de riesgo, las redes de emprendedores, la infraestructura, como lo hablábamos anteriormente, los actores que existen en Colombia, que es una amplia gama de iniciativas y de actores trabajando para que el país desarrolle culturas de emprendimiento y que sean empresarios más emprendedores y más innovadores. La parte investigativa, muy importante, como lo decíamos, la parte universitaria, la parte de potenciales que no los hemos explotado, que es indispensable multiplicar los esfuerzos en la parte de la investigación. Aquí vamos a tomar un ejemplo para concluir esta presentación. Podemos citar que según la OCDE en el 2014, de estudios sobre las políticas de innovación en Colombia, y de Rafael Vesga en 2012, la Universidad de los Andes, Emprendimiento e Innovación en Colombia, ¿qué nos está haciendo falta? Para empezar el análisis de la situación colombiana, trataremos como referencia los estudios realizados por el equipo del GEM Colombia, que es el Monitoreo Global del Emprendimiento, GEM por sus siglas en inglés. Tuvo su inicio en el año 1999, surgió de un objetivo de convertirse en una red de investigación mundial. En el año 2006, Colombia se vincula en el proceso investigativo del GEM. Es un acuerdo de cooperación entre 4 prestigiosas universidades colombianas: la Universidad de los Andes, la Universidad del Norte, la Universidad ICESI de Cali y la Universidad Pontificia Javeriana de su sede de Cali. Estas 4 universidades conforman ese grupo de investigación o investigativo conocido como GEM Colombia. Ahí se muestra un análisis detallado de los tipos de emprendimiento que tiene nuestro país Colombia. El proyecto GEM reconoce 2 clases de emprendimiento teniendo en cuenta los motivos que llevan al desarrollo de las nuevas empresas. El primero nos habla de la necesidad, el segundo de una actividad emprendedora o un nuevo proyecto. El GEM, en resumidas cuentas, nos identifica en los empresarios 2 situaciones básicas por necesidad, entendida como no hay mejor opción para el trabajo, y por oportunidad la segunda como el aprovechamiento de una oportunidad de negocio. Gracias a los resultados presentados en el informe GEM Colombia para el año 2012, encontramos que un aspecto muy importante en el proceso emprendedor es la comprensión de la motivación que impulsa a un empresario cuando decide comenzar una nueva actividad económica. Esto nos conlleva a decir que los emprendedores en Colombia esperan generar empleo en mayor proporción que en otros países, en todos los momentos de la empresa. La desventaja es que el emprendimiento se está dando en el área de consumo. Colombia solo tiene el 24% de las empresas en el sector de transformación y el menos del 6% en el de innovación. Por eso ahí vemos la deficiencia en Colombia de la parte de innovación. Otra desventaja es el poco capital que se usa para iniciar un nuevo emprendimiento, tanto por oportunidad como por necesidad. En estas empresas hay también un pobre apoyo a la parte de intraemprendedores. Esto quiere decir que a nivel interno de las empresas no hay un gran apoyo para que se sobresalgan ese talento humano que tienen para motivarlo, que sigan siendo emprendedores o innovadores y así puedan globalizarse o puedan ser competitivos o puedan tener mayor respaldo. A nivel de Colombia, a nivel empresarial en Colombia tiene un bajo nivel de internacionalización, con la mayoría de los emprendimientos nuevos y establecidos con menos del 25% de los clientes extranjeros. Solo el 1.9% de las empresas con todos los clientes en el extranjero, es decir, muy mínima su capacidad competitiva o su nivel
de compradores extranjeros. En comparación con las economías innovadoras llegan hasta el 5% en este punto. Además de las mayorías de las empresas usan tecnología de más de 5 años, es decir, tecnología vieja o obsoleta o que ya está cumpliendo su vida útil. En conclusión, podemos llegar a decir que Colombia viene realizando un buen trabajo en cuanto a la formulación de políticas que fomenten la innovación y el emprendimiento. Esto ha permitido ir escalonando en el ranking mundial de índices de innovación, lo cual es algo positivo y motivador para seguir invirtiendo en el desarrollo empresarial del país. También podemos concluir que los niveles de emprendimiento que se presentan en el país vienen con la tendencia creciente y basada a su gran mayoría desde la percepción del ser una oportunidad para el mejoramiento de la calidad de vida de quienes inician una idea de negocio o de sus colaboradores. También podemos decir que se observa con gran preocupación cómo el desarrollo empresarial del país no viene acompañando el proceso de innovación hace falta investigación, hace falta inversión en el desarrollo, inversión en la investigación para poder generar procesos de generación de conocimiento que se reflejen en innovación empresarial. Para esto es indispensable que se invierta en la formación del recurso humano calificado que aporte la generación de procesos de transformación y de generación de valor agregado, mientras la capacidad del capital humano no se vea como una inversión. Definitivamente las empresas podrán generar procesos y productos innovadores cuando resalten su capital humano. También podemos mirar que se requiere una mayor articulación entre el sector empresarial y los centros de investigación, la academia, el Estado, que haya políticas claras para que todos hablemos un mismo idioma y creemos un mayor emprendimiento, una mayor innovación, seamos más competitivos y haya esa política de Estado que permitan generar una movilidad del recurso humano e intercambio del conocimiento entre los estudiantes, las empresas. Y si bien es cierto, actualmente se han venido integrando todos los actores, se observa que la sinergia aún resulta muy superficial, por lo que hay que seguir trabajando para que la integración total que permita aprovechar de manera más efectiva los recursos con que cuentan los centros académicos y poder implementar el sector productivo. Después de haber compartido este espacio informativo con todos ustedes, de antemano les ofrecemos los más sinceros agradecimientos, sin antes citar una célebre frase del desaparecido Steve Jobs, que dice que la innovación es lo que distingue a un líder de los seguidores. Muchas gracias. Muchas gracias.